Buen día, muchas Buen gracias por la día. invitación. Bueno, estuvo hace poquito acá en los estudios de La Gaceta, justamente participando del debate de candidatos. Y en esa oportunidad, en el medio de las discusiones, hubo instancias de debate libre, había denunciado públicamente que justamente se le había dado de baja su contrato como reemplazante, ¿no? Esto se ha hecho efectivo ya finalmente, Juan José. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted está haciendo un pedido, ¿no?, de manera formal. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, le explico un poco mi situación. Yo vengo trabajando en el hospital de forma precarizada hace 10 años, Sí. que ingresé primero como residente de neurología, luego fui jefe de residente y en los años sucesivos comencé haciendo reemplazos, ¿no? Y hace 10 años que estoy en una condición de que todos mis compañeros, la mayoría de la gente que es más joven que yo, que entró al hospital, ya está en planta transitoria, en planta permanente. Y lo que vemos sí es un ataque claramente político, en el sentido de que soy el único trabajador candidato a intendente de un partido opositor al gobierno y de repente me informan de que me habían dado de baja. O sea, usted lo vincula a eso. Es que no hay otra explicación, en el sentido de que no me pidieron informes míos desde el gobierno, desde el hospital pidieron informes diciendo qué es lo que hacía, a qué hora llegaba, todo. Entonces yo creo que ahí hay un problema, ¿no?, que es clave, porque el mensaje que quiere dar el gobierno es que los trabajadores no tenemos que pensar en política, no tenemos que empezar a organizarnos políticamente, o sino que sea una política adherente a la de ellos, ¿no? Yo creo que hay un problema muy serio, porque ¿Antes de esto esto... usted había tenido algún otro problema? Sí, antes había tenido un problema también de la misma índole, porque trabajaba en el Hospital de Perón. Cuando fue la pandemia del COVID, fue uno, digamos, de los otros hospitales que no eran del Hospital de Perón, que se plantearon armar. El gobierno planteó armar la primera línea contra el COVID en el Hospital de Eva Perón, y yo Sí, me anoté para ir a la primera línea. sí. Y junto con mis compañeros nos dieron un contrato de un año para trabajar en la primera línea de COVID. Trabajamos en las terapias intermedias, y en ese año yo planteé que había un problema serio del manejo de la epidemia, ¿no?, del manejo de la pandemia. Y a partir de ahí me corren, me dejan sin trabajo en el Hospital del Este, y por ejemplo todos mis compañeros que ingresaron, que tuvieron ese contrato, pasaron a planta y a mí me desvincularon del hospital. Y luego con el tiempo me ofrecieron del Hospital Padilla reemplazos, porque estamos ante una realidad de que hay pocos médicos en los hospitales, han quedado muy agotados, muy cansados con la pandemia, con la sobreexigencia que hubo. Y bueno, y hay mucha gente también en los hospitales que están renunciando, gente que prefiere no hacer residencias o especialidades médicas dentro de los hospitales, que nosotros tenemos los hospitales que son hospitales escuelas, ¿no? Y en eso es algo muy importante, porque la calidad de médicos que se han formado en Tucumán, muchos se han formado en la parte pública de los Sí, hospitales. sí. Tenemos grandes cirujanos formados en el Hospital Padilla, en el Hospital Centro de Salud, grandes urólogos, traumatólogos. O sea, tenemos especialidades muy grandes que se han formado en el hospital público. Y hoy en día eso está decayendo, ¿no? Porque Sí. hay muchos jóvenes que saben que en el gobierno los van a perseguir, saben que el salario por ahí es corto. Entonces, creo que hay un problema que atraviesa todo lo que es la estructura de la salud pública, y que esto es un problema también para la población, porque es la población que no tiene obra social la que accede a los hospitales públicos. Y eso es un golpe a la calidad de atención, ¿no? Porque nosotros sabemos que los gobernantes cuando se enferman no van al hospital público a hacerse atender, digamos. O sea, entonces el hospital público ha mostrado que tiene una calidad muy buena para atender a la población. De hecho, se hicieron cosas muy importantes en los hospitales. En los últimos años se han avanzado con cirugías de primera tecnología. Entonces, creo que eso hace al recurso humano que sea valioso que tenemos en los hospitales. No hay médicos y, sin embargo, ¿no?, me corren por una cuestión de una idea política, de una idea opositora política. Yo creo que ahí hay un problema, porque... Para explicarlo, ¿no?, en el sentido del por qué, porque no quieren que los trabajadores empecemos a pensar políticamente, como yo lo había planteado en el ¿Y debate, hubo digamos. otros casos similares al de usted? ¿Tiene conocimiento de Así, gente que haya... así específico en el mío, por mi afiliación política y por mi militancia política, no, pero siempre cuando hay persecuciones, siempre y cuando los trabajadores hablan, por ejemplo, reclaman, ¿Persecuciones qué hay sería? persecuciones, les hacen sumarios. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de compañeros del Hospital Centro de Salud que se le hicieron sumarios, se los trasladaron. Ujú. Y Se en le esos hizo... casos, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? ¿Denuncian la situación? ¿Ante quién pueden denunciarla? Y es que pasa que ¿O no todas lo esas hacen? denuncias, sí, se las hacen, llevan su Sí. tiempo, llevan su
su trayecto, por así decir, formal, pero de todos modos es más rápido la persecución que es el gobierno que la respuesta que se pueda generar, ¿no? Con todo esto. Entonces, y por eso también se está reclamando de hace tiempo que mis compañeros en todos los hospitales nos venimos organizando, venimos haciendo asambleas, estamos planteando de que la problemática del dengue no solo es una problemática puramente médica, sino que hay un problema estructural que atraviesa la provincia y en el cual nosotros nos encontramos con pocas herramientas para brindarle una buena calidad de atención a la gente, ¿no? Sí. Lo cual eso nos parece muy importante. Y lo que yo sí quería plantearte era el sentido del por qué nos corren, digamos, por qué a los compañeros, a los trabajadores que se levantan, que dicen no vamos a permitir estos atropellos, bueno, entonces deciden correrlo, lo hacen porque tenemos una matriz donde la estructura económica, los trabajadores, 7 de cada 10 jóvenes trabajan en condiciones precarias, digamos. Y eso se atraviesa toda la provincia, como los cosecheros que hoy están cortando en distintas partes, nos atraviesa a los trabajadores en el Estado, por ejemplo, en la salud, muchos estamos en condiciones precarias, y la gente que está en condiciones precarias tiene mucho miedo a veces de denunciar o de decir algo que les parezca mal al gobierno, les parezca mal a determinados sectores, entonces tienen miedo de que el contrato se les rescinda o que no le den trabajo en el próximo mes, etc. Entonces, esa precarización laboral que mantienen, bueno, no solo el gobierno, que beneficia, digamos, de una forma a los empresarios, a los grandes empresarios de aquí de Tucumán, como los Lucci, como los Rochaferro, como Padilla, que acababa de hablar, ¿no? Que entonces, sus trabajadores en condiciones precarias, casi semiesclavo, que tiene denuncias por trata de trabajadores. Entonces, hay un problema ahí central que atraviesa la estructura de la provincia, que esa precarización hace que muchos compañeros tengan miedo de hablar, de decir esto es injusto lo que está pasando, pero cuando lo hacen, los persiguen. Y en mi caso, por una afiliación política que tengo, por una militancia política que tengo, y que, por ejemplo, mis compañeros en el hospital, todos me conocen, todos saben de que no me están corriendo por ser un mal médico, ¿no? Me están corriendo por mis ideas y todo eso lo conocen mis compañeros, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante porque también la exigencia que nosotros planteamos es que ya 10 años que vengo en una situación precaria, incluso el sindicato lo ha planteado, que ya de una forma u otra tengo que pasar a la planta del hospital, y eso también yo quiero brindarme al hospital público. O sea, nosotros peleamos por una salud pública de calidad, peleamos porque el hospital público tenga recursos humanos de calidad, y yo quiero aportar eso, porque yo como neurólogo, como especialista que me formé, que hice una maestría en investigación biomédica, en neurooncología, entonces yo quiero brindar eso, mis conocimientos, a la atención de la población tucumana. ¿Y tuvo respuesta en las últimas horas? No, no tuvo, salvo algún tipo de contacto, salvo promesas diciendo se te va a autorizar otro reemplazo, y como, pero ¿por qué volver otra vez a las mismas condiciones, incluso profundizar más en la situación precaria en la que estaba? Yo creo que ya es momento de que se ponga en discusión de que el trabajo precario en Tucumán, y sobre todo de profesionales, imagine que con gente que ha sido formada, que ha estudiado en la universidad, que tiene posgrados, etcétera, etcétera, tienen una línea de precariedad. Imagine con la gente con los jóvenes que quieren intentar salir a buscar un trabajo, ¿no? Es la precariedad en mayor profundidad. Entonces yo creo que eso también es un mensaje a futuro que les están diciendo a los jóvenes, por más que estudien, existe la posibilidad que trabajen de una forma precaria. Entonces yo creo que esto también es un mensaje para la juventud, ¿no? Que trabaja en condiciones precarias. Bien, muchísimas gracias, Juan José, gracias a ustedes por la invitación. por este contacto.